meditando en la carta del apóstol Pedro y los invito a que busquen en Primera de Pedro y vamos a leer en el capítulo número 1 los versículos del 13 al 21. Ya la semana pasada vimos una parte, pero hoy vamos a leer toda esta porción para que tengamos una referencia más general. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres tú grande, misericordioso, Señor. En este momento ponemos este tiempo de predicación, Señor, bajo tu cuidado, tu dirección. Que tu Espíritu Santo sea guiando todas y cada una de las acciones que hagamos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y permítenos, Señor, estar atentos para hacer los cambios que tengamos que hacer y tomar las decisiones que tengamos que hacer. Porque Señor, agradarte a ti. Después de nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Les cuento que para mí es una sorpresa ver a Yadil. Es un motivo de alegría, ustedes no saben cuánto. Porque Yadil es una mujer valiente, pero tiene una particularidad, es muy sincera. Y hay algo, hermanos, cuando estábamos en la fundación, ella se acercaba, porque con tu permiso lo digo. A Yadil la conocimos en la Fundación Renacerá. Ella estaba allá. Ella llegó a ese lugar. El Señor le permitió ir allá. Y de repente nos reuníamos al discipulado. Y entonces Yadil venía y decía: pero es que yo no entiendo. Y no sé por qué ustedes están tan felices. Y yo no logro entender por qué Jaime dice que él está feliz. Y que él tiene al Señor y tiene un gozo y eso anda, y el otro Wellington también, y yo no siento eso. Pastor, yo no sé yo por qué no siento eso, y yo necesito y quiero sentir lo que ustedes están sintiendo. Y cuando hace algunos meses Yadil llama y dice: Pastor, recibí al Señor Jesucristo y estoy haciendo. Entonces yo decía: Señor, la obra es tuya. La obra es tuya. Y cuando estamos mirando esta porción de la palabra de Dios, mis hermanos, es que, miren, nosotros estamos viendo lo que escribió el apóstol Pedro, pero ojo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. No era de él, es el Señor diciéndole: mira, y esto que viviste lo tienes que escribir, y es de bendición para toda la iglesia en todas partes. Y cuando pensamos el llamamiento a una vida santa, que es el título que está en sus Biblias, el llamamiento a una vida santa, hermanos, se habla de santidad. Y entonces, ¿de qué se habla cuando se habla de santidad? Ojo, no es de santurrón, porque el santurrón es otro.
Pero la santidad implica, y estamos hablando entonces de que tiene que haber respeto. Cuando hablamos de santidad, hablamos de que el creyente, el Hijo de Dios, la persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, entonces se entiende y se compromete a que tiene que respetar. No solamente obedecer, no, tiene que respetar. Que hay un estado de sumisión. El hombre, la mujer que recibe al Señor Jesucristo va en forma sumisa, sometido a la voluntad de Dios, a sabiendas de que Dios va a guiar su vida, el resto de su vida terrenal y eterna. Porque les quiero decir algo, todos los que estamos acá somos eternos, todos somos eternos. Nuestra eternidad va a ser en el cielo o nuestra eternidad va a ser en el infierno, y no hay puntos medios. Y de la única forma que se llega al cielo es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra. La persona tiene que recibir entonces al Señor para poder hacer un cambio radical y trascendental que va a marcar el resto de su vida. Pero esa vida implica que haya santidad, que haya obediencia entonces, que haya respeto, sumisión, ojo, que haya adoración a Dios en todo. Es decir, que la alabanza, la gloria y la honra son ¿para quién? Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque así lo designó el Padre. Y que debe entonces esa persona de tener una vida de servicio, una vida de servicio para Dios. Por eso todo lo que hacemos, mis hermanos, lo hacemos para Dios. No agradamos a los hombres. Debemos de pensar que todo lo que hagamos tiene un propósito, agradar a Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en una persona que tiene al Señor Jesucristo y en otra que no lo tiene. Ahora, generalmente las preguntas que uno se hace como ser humano es el por qué y el para qué. ¿Sí? Generalmente uno se sienta, los analizan, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué? El por qué vivir en santidad. Pero algo más, el para qué. ¿Para qué vivir en santidad? El para qué puede ser de pronto práctico. Y uno dice, yo vivo en santidad para agradar a Dios. Si usted vive en santidad, en obediencia, en respeto y en todo eso para agradar a Dios, hermano, va por donde es. Ahora, el por qué, entonces lo vamos a ver hoy, porque lo exige acá la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos viene diciendo en este capítulo 1 varias cosas importantes. Y es que hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva, mis hermanos, para salvación eterna. Y que hay cosas que nos identifican como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y es que hemos nacido de nuevo. O sea, en el versículo 3 de este capítulo 1, ¿qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, has renacido. Es necesario y fundamental entonces nacer de nuevo. Porque sin un nuevo nacimiento no hay nada. La persona podrá decir, no, es que yo creo en el Señor. Sí, Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ese nuevo nacimiento tiene que darse. ¿Y cómo conocemos o identificamos que alguien ha nacido de nuevo? Por sus obras, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. De la abundancia del corazón habla tu boca. O sea, hay cosas que determinan si realmente ha habido un nuevo nacimiento. Somos renacidos entonces, pero asimismo nos dice en el versículo 4 que tenemos una herencia reservada, ya está reservada. Y yo les compartí a ustedes que es que recibir herencias es muy bueno, ¿cierto? Y yo siempre recibía herencias. Les compartí que yo ya sabía que los zapatos viejos de mi hermano eran para mí. Esa era mi herencia. Yo desde que le veía los zapatos, el pantalón y la camisa, yo decía, eso es para mí. Él es el mayor y yo soy el segundo. Todo lo que él dejaba me pasaba a mí. Y a muchos les ha pasado también, ¿cierto?
Entonces, pero aquí estamos hablando de que es que hay una herencia reservada, ojo, y es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Yo quiero esa herencia. ¿Quién quiere esa herencia? Amén. Yo también, dice aquí mi esposa, yo también. Ahora, sabemos y vemos en la palabra de Dios que somos guardados mediante la fe en Cristo Jesús. No se pierda. Su fe en el Señor Jesucristo es su carta de garantía. Y el Señor lo guarda. Porque cuando la persona ha recibido al Señor, entonces somos sellados. El Espíritu Santo de Dios nos sella. Ya no somos de nadie. Hay un hermano que se congregaba con nosotros, y él decía, es que eso es como cuando uno va y marca el ganado, porque él es de una zona ganadera, y él dice, ese hierro queda sellado, ese ganado es de cuidado y no es de nadie más. Nosotros, mis hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo y ya tenemos dueño. Usted sabe que usted ya tiene dueño si ha recibido al Señor Jesucristo y que tiene herencia reservada, pero es reservado del todo, totalmente, y que como hijos de Dios vamos a ser probados y vamos a pasar por fuego, pero que cuando nos pasa algo, lo que sea, lo que está haciendo a prueba es su fe. Lo que sea que le pase, nos prueba el Señor, es nuestra fe, a ver hasta dónde realmente confiamos en que no nos va a pasar nada que no sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Somos probados. O sea, ¿de qué estamos hablando? De su vida eterna, de lo que ha de pasar. Usted va a tener una vida terrenal, en conexión, en sintonía, como hemos dicho, en relación con Dios, no en religión, porque ninguna religión te va a salvar. El único que salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con Él tenemos entonces una revelación. Ahora, la Biblia nos muestra, mis hermanos y amigos, 4 aspectos de por qué es que hay que estar en santidad. Y el título de la predicación es ese: tenemos un Padre Celestial, ojo, y exige santidad. Tenemos un Padre Celestial, y ese Padre Celestial no puede ser burlado, exige santidad. Yo no sé si en la historia suya usted era de los que la mamá exigía y usted no obedecía. A la mamá se le obedece. David dice, sí, ese es más chiquitico, por eso le pregunto a él. A los demás no le voy a preguntar. Pero realmente, cuando hay una autoridad suprema, esa autoridad suprema exige. Y Dios exige santidad a cada creyente. El resto de su caminar es de santidad, en agradar a Dios. El apóstol Pedro aquí, a través de lo que nos muestra la palabra de Dios, nos va a mostrar 4 aspectos. ¿Por qué debemos de vivir en santidad? Primero, porque Él es santo. Porque Él es santo. Porque nuestro Dios es santo. Segundo, porque vamos a rendir cuentas a un juez. Y ese juez es justo, está en toda justicia. Vamos a rendir cuentas, todos y cada uno de nosotros, delante de Dios. Y ese Dios, ese Padre Celestial, no puede ser burlado. Vamos a rendir cuentas. Tercero, porque fuimos rescatados por Cristo. Fuimos rescatados. El pago fue pero inmenso. Fue la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que necesitamos, mis hermanos y amigos, vivir en santidad. Y lo cuarto que vamos a ver, que nos presenta la palabra de Dios, es porque la obra de Cristo se cumplió en forma completa y perfecta. No quedó faltando absolutamente nada. La obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es enteramente completa, pero enteramente perfecta. Maravilloso. Y Dios ya lo hizo. Y nosotros, como seres humanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Y lo que implica creer, obedecer, alabar, glorificar. O sea, lo que debe de identificar a aquella persona que realmente cree y que ama. Si usted le dice a su mamá que la ama, pero no le obedece,
¿Sí la ama? Si usted le dice a su mamá que la ama, pero no la respeta, ¿sí la ama? No. Y a veces a nivel terrenal, nosotros queremos enredar a nuestros familiares, a las personas, pero a Dios no podemos enredar. Nadie, absolutamente nadie lo podría hacer. Tenemos entonces un primer punto, porque Él es santo. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero es importante volverlo a repetir, hermanos, porque hoy hay personas nuevas. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, porque si usted está hoy acá, es porque el Señor lo ha llamado. El Señor llama y utiliza diferentes formas. Su cuerpo está aquí y su mente también, o solamente está el cuerpo. La mente sí está aquí, porque a veces los cuerpos están, pero las mentes no. Pueden estar en donde, no sé, en Cartagena, por allá, no sé. Entonces tengamos ojos abiertos y oídos despiertos. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ojo, en toda vuestra manera de vivir. No es que en unas cosas sí y en otras cosas no. No, la exigencia es en toda vuestra manera de vivir. Desde que usted abre los ojos hasta que los cierra. Desde que el Señor le permite abrir los ojos y hacer diferentes tipos de actividades, en donde usted sale de la casa y afuera de la casa usted ya hace lo que quiere, posiblemente. ¿Sí? Donde estamos aquí en la iglesia, y dentro de la iglesia todos son muy bonitos, pero afuera ¿cómo somos? ¿Cómo somos afuera de la iglesia? ¿Cómo somos afuera de la casa? ¿Cómo somos al lado de la esposa? ¿Y cómo somos sin que la esposa esté al lado? ¿Cierto? Hay muchos aspectos donde el Señor a través de la palabra nos dice, ojo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice, hermanos, somos salvados con un propósito, ser santos, buscar la santidad. Y no es que es santo, entonces es que ya tiene una aureola aquí y tiene alitas y sale volando. No, no es así. Porque a veces hay personas que dicen, no, este se volvió un santo, pues. No, un momentico, es que perfecto no hay absolutamente nadie. El único perfecto es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, una vida en santidad en todo momento de su vida. ¿Fácil o difícil? Difícil, dice alguien por ahí. Ojo, porque yo hice la pregunta y se los compartía a muchas personas. Y de repente alguien me contestó, si una persona tiene al Señor Jesucristo y hay una relación, entonces su vida en santidad va a ser fácil. Y muy difícilmente va a estar en pecado o en oscuridad. Pero si la persona no tiene al Señor Jesucristo, entonces le va a ser casi imposible vivir en santidad. Y le va a quedar muy fácil vivir en oscuridad y en pecado. Entonces la diferencia es ¿cuál? Tener al Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona y te guía. Es que no somos nosotros. Sí. La diferencia la hace la gracia. Amén. Pero la presencia del Espíritu Santo de Dios te convence. Es que, ojo, el Espíritu Santo de Dios es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque si la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces hace las cosas y no le pasa nada. No le duele la muela, como le decía tú al caballero Winter esta mañana. Cuando la muela le dolió, él chillaba. Y para que dejara de chillar, le tuvieron que sacar la muela. El pecado tiene que ser así, tiene que doler. Pero si a la persona no le duele el pecado, es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Necesario entonces tener al Señor, porque Él es el que a través del Espíritu nos convence. Ahora, el modelo, como lo vimos la semana pasada, mis hermanos, de esta vida en santidad es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se hizo hombre, vivió como cualquiera de nosotros. Y una forma práctica, se los compartía la semana pasada, es sencillo. Si usted va a entrar a un lugar, entonces pregúntese antes de entrar, ¿el Señor Jesucristo entraría a ese lugar? Y si el Señor Jesucristo no entra, usted tampoco entra. Antes de hacer o de decir algo,
Entonces usted pregúntese, ¿el Señor Jesucristo diría o haría esto? Y si su respuesta es no, entonces no lo haga usted tampoco. Porque el modelo para un creyente no puede ser el mundo. No puede ser el mundo. Ninguna figura humana va a ser mi modelo espiritual, por pastor que sea. Si esa persona es temerosa de Dios, pues entonces que lo que esté predicando y compartiendo sea la palabra de Dios, pero sus ojos tienen que estar puestos es en Jesús. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y en nadie más. Porque aparentemente alguien puede parecer muy bueno, pero engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Y nuestro hermano Hernán me preguntaba esta mañana cuando llegó muy temprano: pastor, ¿dónde es que dice que maldito el varón que confía? Jeremías 17:5. Pero no se quede con el 17:5, sino léalo todo: 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque eso nos abre los ojos. Y tenemos que estar con los ojos abiertos y los oídos despiertos. Ahora, es bueno que se pregunte cada uno: ¿cuál es su interés? ¿Tu interés es celestial o tu interés es terrenal? Porque si tu interés y tu preocupación es terrenal, entonces vas a ser absorbido por los valores del mundo. Pero si tu preocupación y tu interés es celestial, entonces vas a estar en sintonía, en comunión, en relación con Dios a través de su palabra. Y no te vas a dejar perder. No significa que es que nosotros no vivimos en este mundo. Claro, hay que estar en función, en actividad, en un trabajo, en un desarrollo de cosas que el Señor nos permite hacer. No las deje de hacer, pero déjese guiar por el Señor en todo eso. Y en lo que haga, lo que sea, alabe y glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tu conducta y testimonio hablan de ti. Entonces, ¿hay que ser santos? Claro que sí. Y es una exigencia total y absoluta de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Ahora, algo práctico: rodéese de personas que tengan su mismo sentido. Rodéese de personas que amen al Señor Jesucristo. Porque si usted se rodea de un tipo de personas y el 80-90% está con personas que no aman al Señor, hermanos, el que entre la miel anda, algo se le pega. Vaya mirando y seleccionando en forma práctica y sabia quiénes son esas personas que van a estar a su lado. Si usted puede ser de testimonio, hágalo, comparta, porque ese mundo afuera necesita de Cristo. Amén. Ahora, hay un segundo punto que nos muestra cómo es que este Padre Celestial que tenemos exige santidad. Y es porque vamos a rendir cuentas a un juez que es justo en su totalidad. Y el versículo número 17, mire lo que nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación. Se preguntaba a Silvio y a Elizabeth: ¿qué es un peregrino? Entonces Elizabeth dio el concepto que ella tenía de peregrino. El peregrino, mis hermanos, es aquella persona que llega a un sector, a una ciudad o a un país que ese no es su país. Y peregrina, hace una peregrinación, anda. ¿Por qué? Porque es que ese país no es donde él va a estar. Nosotros en esta tierra somos peregrinos. Usted es peregrino, porque el destino final suyo es celestial, no es terrenal. No se deje absorber por las preocupaciones propias de este mundo. Preocúpese por su vida eterna, porque usted es ciudadano del cielo. Amén. Si ha recibido al Señor. Pero miren varias cosas que nos dice esta porción de la palabra que son importantes. Primero, es que el Señor, nuestro Padre Celestial, no hace acepción de personas. O sea, delante de Dios todos somos iguales. No hay favoritismos. Más aún, no hay privilegios. No hay privilegios. Y Él juzgará ¿en qué? En toda verdad, con justicia. Porque Dios no puede ser engañado.
Cuando el Señor vaya a juzgar, entonces no puede la persona decir, no, eso no lo hice yo. Como cuando alguien llega y llaman a confrontar y dicen, es que usted fue el que hizo tal cosa, y el otro, sabiendo de qué lo hice, dice, ¿de qué lo hizo? Dice, no, eso no lo hice yo. Es que usted dijo tal cosa, no, yo no dije eso. Y si lo dije, no me acuerdo. No, cuando estemos delante del Padre Celestial, el Señor hablará, ojo, con toda verdad y en forma justa, porque Dios tiene un atributo, que es un atributo moral, y es que Él actúa con toda justicia. Lo que es, lo que es blanco es blanco, y lo que es negro. Llamará por su nombre las cosas. Así nosotros de pronto las queramos cambiar, no se podrá. Dios, mis hermanos, entonces no puede ser burlado, ni mucho menos engañado, porque hay muchas personas que pretenden burlarse de Dios. Como no me ven, entonces yo estoy haciendo esto por debajo de cuerda. Equivocado estás. Vas a tener que presentarte delante de Dios y Él juzgará. Por eso es que hay una exigencia de santidad. No podemos entonces engañar a Dios. Dice en la palabra de Dios que Él conoce hasta las intenciones del corazón. O sea, es una mera intención, no lo hemos hecho, pero está en nuestro corazón. El Señor ya conoce. Dice la palabra de Dios que delante de Él somos desnudos. O sea, desnudo es como sin nada. Hoy todos estamos vestidos, y espero que sigan viniendo siempre así vestidos. Pero cuando estamos desnudos es que nos ven total. Y cuando una persona está desnuda, ¿qué le da? ¿Felicidad o vergüenza? Vergüenza es algo. Y delante de Dios se ve nuestra vergüenza, hermanos. Delante de Él somos desnudos, no podemos ocultar nada. Por eso hay que vivir en santidad. Eso es una exigencia de Dios. El que todo lo conoce, el que todo lo sabe y el que todo lo ve, nos va a juzgar. ¿Podremos ocultarle algo a Dios? Muy difícilmente. Y Él juzgará de acuerdo a la obra de cada uno. Somos peregrinos temporales. Ténganlo presente. En esta tierra, nuestra patria es el cielo. Y hay una palabra que dice esta porción, y es conducidos con temor. Ese temor, mis hermanos, es la reverencia, el respeto y la obediencia a Dios. Porque hay otro tipo de temor, es el que todos los hijos sentimos cuando hacemos lo contrario a lo que la mamá decía. Porque entonces había un elemento llamado correa que llamaba al orden. Pero cuando miramos el temor a través del cual nos debemos de conducir, es que debemos de saber que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. Y eso no se puede pasar por alto a nadie, absolutamente a nadie. Cuando miramos en Primera de Juan, en el capítulo número 1, los versículos 8, 9 y 10, porque es que hay algo, hermanos. Nosotros debemos de entender que la vida del creyente es una vida de arrepentimiento y de confesión. Reconozco mi pecado, me arrepiento y lo confieso. Y eso va a ser el diario y constante caminar de todos y cada uno de nosotros, porque el proceso de santificación va a durar toda la vida. Toda la vida. Y miren lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, es que Dios es fiel y es justo. Y esta es una palabra de esperanza. ¿Qué tiene que haber? Arrepentimiento y confesión. Porque o si no, entonces está haciendo inventario, acumula, y cuando una persona está en pecado, la comunión, la relación con Dios se corta, se parte. Y usted puede estar en oración, pero esa oración, miren, llega hasta el techo, no llega a Dios. Porque cuando hay pecado se corta. Por eso tiene que haber una vida en santidad, en confesión y estar a cuentas con Dios. Todos los viernes o todos los días. Porque conocimos a una
es muy folclórico, ¿cierto? Es que los viernes. Y si los viernes se va a beber y se le olvida, entonces se va a quedar acumula 15 días. Hermanos, todos los días hay que estar a cuentas con Dios, porque yo espero que usted todos los días esté haciendo dos cosas básicas para su vida espiritual. Uno, alimentarse espiritualmente, leyendo la palabra. Y dos, teniendo su tiempo de oración. Dios nos habla a través de su palabra y usted habla con Dios a través de la oración. Y esa comunión no se puede romper, no lo haga. Porque el día que usted lo hace, está en riesgo. Porque, ojo, hay un ser de maldad, enemigo de nosotros como creyentes, y es el maligno. Y él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Entonces tenemos que estar atentos. Esto no es un juego, no es un juego. Y mire lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, es un tema que nos llama al arrepentimiento y a la confesión, con un propósito: estar a cuentas con Dios, estar en paz con Dios. ¿Necesita usted estar en paz con Dios? Todos necesitamos estar en paz con Dios. Hay un tercer aspecto de por qué es que el Señor, nuestro Padre Celestial, exige santidad. Es porque fuimos rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. No es por cualquier razón. Es que el precio que pagaron, el pago de nuestra salvación, fue muy alto. Pero muy alto. Nosotros no podríamos pagar ese precio. No lo podríamos. Por eso las obras no nos van a justificar. El único que nos puede justificar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nuestra fe está puesta en Él. Porque Él en su obra nos justifica. Solamente Él y nadie más. Y miren lo que dice en este versículo número 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, vuestra vana manera de vivir, su vida pasada, ¿cómo? Inútil, muy posiblemente, vacía. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. De repente hay personas que dicen: pero es que yo nunca he hecho nada malo. No, yo nunca he hecho nada malo. Es más, nunca me he pegado una borrachera. Yo no fumo. Es que yo nunca digo palabras. Mire, soy tan bueno que hasta parezco cristiano. Y doy una apariencia como de tanta sanidad, hermanos, que hasta una niña cristiana puso los ojos en mí. Vean ahí. Entonces ella dijo: es que ese muchacho hasta parece cristiano, dice Dianita de su juventud. Es que es tan chévere que hasta parece cristiano. Es que el amor es ciego. El amor es ciego. Y entonces las personas creen que porque hacen algo, pues por su manera de vivir, y entonces, venga, un momentico, es que no hay ninguno perfecto. Y si el Señor vino fue a morir por nosotros, y por eso su amor es inmenso. Cuando vemos en Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos. Yo no puedo entrar a mirar, ni estoy para mirar el pasado de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe cómo era. Así haya crecido en un hogar cristiano, usted mínimo dijo mentiras, pues. Mínimo por su mente pasó un mal pensamiento. Ya, entonces nada. Y lo vimos ya en 1 de Juan 1, 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Ahora mire lo que sigue diciendo la porción de la palabra. En ese versículo número 18 y 19 dice: y sabiendo entonces que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Hay una información, hay una tradición con la cual de una o de otra manera todos cargamos. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a los gentiles: mire, ustedes no eran un pueblo de Dios y habían trasladado, venían con una información que le dieron sus padres. Los que hemos crecido en una religión tradicional, nos ha tocado cargar algo que ofende a Dios.
y es la idolatría. Y el apóstol aquí le está diciendo, ojo, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, y coloca como ejemplo el oro y la plata, que es algo que es muy valioso, o sea, tiene una vida útil y duradera, pero dice, no corruptible como el oro y la plata. Y sigue en el 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es que la sangre preciosa de Cristo, Dios vino y derramó toda su sangre por amor de nosotros. Ojo, y ese amor es para todos. En Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el plan de salvación es para todos, para los que creen, para todo aquel que en Él cree. Esa es la condición. Y nosotros, que éramos gentiles, que no éramos de ese pueblo, ya nos incluyó y somos parte del pueblo de Dios. Es una bendición, hermanos. Es una gran bendición. Usted, mis hermanos, tiene que darle el valor que realmente merece su salvación. ¿Saben que muchas veces el cristiano camina una vida terrenal como si realmente no hubiera pasado nada? Como si la muerte del Señor Jesucristo no se hubiera significado nada. Porque como la salvación es gratis, es por gracia, como decía nuestro hermano Esteban, y es que es así, es gratis, claro. Pero para nuestro Señor no fue gratis. Tuvo que dar su vida, derramó toda su sangre por amor a nosotros. Eso es lo que tiene que guardar cada persona en su corazón. ¿Hay una vida pasada? Sí, muy posiblemente hay una vida pasada. Y la persona puede mirar y era una vida de oscuridad, de tinieblas, de esclavitud, de pecado. Por eso el escritor y la palabra nos dice, ojo, que recibisteis, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo no sé hasta qué punto realmente, hermanos, cuando llegamos a los caminos de Dios, llegamos es por necesidad. Muchas son las personas que llegan a los caminos del Señor, muchas. No sé cuántos llegan por amor a Dios. Espero que después de llegar el amor a Dios permanezca y esté firme. Pero llegamos por necesidad. ¿Usted llegó al Señor por necesidad? Amén. Había una necesidad. Lo rescató de una vieja o una vana manera de vivir. Y el Señor vino entonces a esta tierra. ¿Por quién? Y ahí es cuando hay que decir, vino por mí. El Señor vino por mí. Se lo tiene que volver realidad en su mente y en su corazón. Y hay un cuarto aspecto, el último que vamos a ver hoy, de por qué tenemos que vivir en santidad y por qué es una exigencia. Es porque la obra redentora de Cristo se cumplió en forma completa, total y perfecta. Mis hermanos y amigos, Dios ya cumplió. Él ya fue fiel. Él prometió y cumplió. Ya el Señor vino, no tiene que volver a venir. Ya el Señor vino y lo cumplió. Cuando miramos en Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17 dicen así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, a la persona que es de origen de ese pueblo escogido por Dios, y el griego eran los gentiles, o sea, nosotros que no éramos de ese pueblo judío, no somos de ese pueblo judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que entonces a nosotros nos identifica con Cristo? Nuestra fe. ¿Qué es lo que entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta? Es que debemos de vivir en santidad porque la obra redentora de Cristo ya fue hecha. Ya fue hecha, mis hermanos y amigos. Ya el Señor no tiene que volver. Lo que tiene que haber es una predicación. Lo que tiene que haber es una obediencia. Recibir al Señor Jesucristo y encaminar. Porque tu vida terrenal es pasajera, no es eterna.
Tu vida terrenal requiere que recibas al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador y que comiences a caminar en santidad todos los días de tu vida hasta que el Señor venga por la iglesia o partamos a la presencia de Dios. Partamos a la presencia de Dios. Debemos estar como entonces listos, preparados, atentos, porque Él es nuestro Dios y ya cumplió. Y dicen los versículos 20 y 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, o sea, nosotros los gentiles, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren dos palabras fundamentales para finalizar el día de hoy: fe y esperanza. ¿En quién? En Dios. Hermano, pregúntese, ¿le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? Porque si en este momento de su vida usted no le cree a Dios, entonces usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Si en este momento de su vida usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el momento, no hay que esperar. Porque usted, si no lo ha recibido, lo que está haciendo es desperdiciando, dándole vueltas a muchas cosas en su vida, menospreciando la obra que ya Cristo hizo. Y el perjudicado es usted mismo, porque no tiene bendición, porque realmente va a seguir viviendo apartado. Aquí la porción nos dice que nosotros debemos vivir en santidad porque Cristo ya hizo su obra y porque el pago fue su sangre preciosa y debemos de vivir. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de creer, porque es que es lo que tiene que hacer cada persona. No vamos a llegar perfectos. Ahorita tuvimos un diálogo muy interesante con Elisa y entonces y yo le compartía, yo tengo un amigo que dice: Luisca, cuando yo sea bueno voy a la iglesia, entonces nunca va a venir. Y hay otra persona que me dice: cuando yo sea bueno y organice, me bautizo. Entonces nunca te vas a bautizar, nunca, porque es que el bautismo, y es parte de lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es un paso de obediencia y es una bendición que el Señor nos da. Ver a un hombre que dice: Luisca, obedezco, me voy a bautizar. Eso es maravilloso, eso es un milagro. Eso es un verdadero milagro. Y el Señor nos permite ver esa bendición con este hombre. Y llegué y dice: Luis, que estoy listo para el bautismo. Me sorprendió. Hay otros que nos hemos demorado más de 15 o 20 años para tomar la decisión de bautizarnos. Y es un error. Es un error fatal. Porque el Señor bendice en la medida en que usted es obediente. Porque si no hay obediencia, entonces ¿qué está haciendo? Le está diciendo: Señor, yo como que definitivamente todavía no creo en tu obra redentora. Señor, yo como que todavía no creo, y él no creo, y se le llena de creos. ¿Y sabe quién está aprovechando eso? El maligno. Cuando usted decide realmente seguir al Señor Jesucristo, su vida entonces, mi amado hermano y amigo, tiene que ser en santidad, en amor, en servicio, en obediencia al Señor, porque el Señor así lo exige. Muchos dicen, mis hermanos, que todos los caminos conducen a Dios. Equivocados están. Solamente hay un camino, y ese camino es Cristo. No, es que todas las religiones llevan a Dios. Oh, mis hermanos, equivocados están. Ninguna religión lleva a Dios. El único que lleva a Dios es Cristo. Míralo, allá está Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es una religión, eso es relación. Eso es relación. Para las personas que nos visitan hoy, si alguien aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y hoy el Señor ha puesto en su corazón que lo debe de hacer, yo le invito a que levante su mano y estaremos orando. Al Señor Jesucristo se recibe una vez en la vida, y el resto de la vida es una vida de arrepentimiento y confesión. Pero cuando una persona dice: yo recibo a Cristo, en el cielo hay alegría, hay gozo de parte de los ángeles, porque ellos se sorprenden de ver
que el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, transforma. Asimismo, si alguien que ya recibió al Señor Jesucristo no ha dado el paso de obediencia, que es el bautismo, lo animo a que lo haga, porque va a ser trascendental y único en la vida, en su propia vida, en la vida del Señor. Es fundamental entonces dar este paso. Así pues, mis hermanos, Cristo es la esperanza viva para salvación. Hay que creer en Él. Y nuestro Padre Celestial exige, demanda a cada uno de sus hijos santidad, o sea, obediencia, respeto, adoración, ¿sí? Y debemos estar a cuentas con Dios.